¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. Estamos viendo el tema que corresponde a geografía. Vamos a hacer el día de hoy las cuencas hidrográficas, ¿no? Vamos a empezar como siempre mis clases, dándole las gracias a Dios, dándole las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestros papitos, porque tenemos un plato de comida sobre la mesa. Le vamos a pedir que nos cuide a nosotros, a nuestras familias, a la gente que queremos. Y le vamos a pedir también que ponga un plato de comida en las mesas de las familias que más lo necesitan. Bien, como les decía, ya estamos viendo temas de geografía. Si ustedes saben, ya llevan conmigo, este es el tercer año que llevamos personal social, ¿no? Entonces, cuando estábamos en tercero de primaria, recuerdan, corríamos, nómades sedentarios. Recuerda que veíamos los planetas, ¿no? Después, el año pasado hicimos todos los concernientes a continentes. Sabemos todo lo de los continentes, cuántos continentes hay, cómo son sus superficies, cómo es su relieve, cómo es el clima, la población, ¿no? Ahora ya tenemos que meternos en Perú. Y en sexto de primaria vamos a hacer geografía general, conceptos de geografía. Entonces estamos en Perú, después vamos a tener que entrar a la problemática del Perú, problemática ambiental, ¿no? Todo lo que implican los asuntos de geografía. Me gustó mucho verlos, vi a la mayoría de ustedes por exposición, hay algunos todavía que me deben alguna exposición, denme un poquito de tiempo, chicos. Recuerden, siempre se los digo, necesito tiempo, tengo un montón de trabajo acumulado. Yo enseño desde cuarto de primaria hasta quinto de secundaria. Tienen que ser pacientes con sus profesores, así como los profesores somos pacientes con los alumnos. Tengo que atender a los alumnos, a los papás, ¿no? Tengo que corregir, preparar clases, es un montón de trabajo, ¿no? Es complicado para todos, para nosotros también. Si para ustedes lo es, para los profesores también lo es. No quiero decir que es más, para todos es complicado, ¿no? Empatía, eso que tenemos que practicar, lo hemos visto el año pasado, ¿no? ¿Qué es empatía? Esto también es parte de mi área, ¿no? Empatía es ponerse en el lugar del otro. Pónganse en el lugar del profesor, ¿no? Pobrecito mi profesor Martín, pobrecito. No, nada de pobrecitos, acá no hay pobrecitos, ¿no? Pero ténganme paciencia, por favor, ¿no? Yo voy avanzando y voy entregando. Ya terminé con cuarto, con quinto ya avancé con algunos ya les entregué la corrección, algunos todavía me faltan. Tengo que ir a sexto, ya estoy haciendo las exposiciones de secundaria, ¿no? Entonces bastante trabajo. Y tengo que entregar registros porque se acercan, es hasta septiembre nomás, ¿no? En septiembre se acaba el segundo trimestre y hay que entregar libretas de nuevo. Entonces antes de entregar la libreta ya tienen que estar las notas de sus exposiciones. En geografía, ¿qué van a exponer en geografía ustedes? Cuando estaban en tercero de primaria, ¿recuerdan? Expusieron planetas, cada uno iba con su planetita, ¿recuerdan? A exponer esto de aquí, Marte, que la Tierra, que el Sol, ¿no? Ahora ya no, eso fue tercero de primaria. Cuarto de primaria expusieron continentes, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la maqueta que nos llevó Aidan, así, con sus focas, ¿no? Con su lobo marino, bien bonitas, ¿no? Todos me llevaron maquetas bien bonitas, ¿no? Después, eso fue cuarto de primaria. Y ahora tercero de primaria van a ser países. Van a exponer, van a tener que investigar. Los voy diciendo desde ahorita, así que no me vayan a decir después, profesor, no sé, no sabía. Estoy diciendo en los videos, yo sé que ustedes ven los videos, hacen sus tareas ahí. No son como los malcriados de secundaria, ¿no? Ustedes no son así. Vayan investigando un país que les interese, ¿no? Porque eso también vemos en mi materia, tienen que aprender a investigar. Entonces, algunos temas les voy a dar yo, como por ejemplo en historia. En historia yo les dije, tienes que poner tal tema en historia. En geografía, no, en geografía es más libre. Con siempre he querido saber todo sobre este país, ¿no? Estados Unidos, no sé, Rusia, ¿no? Australia, Brasil. Entonces te pones a investigar todo sobre qué es todo lo que vemos en geografía. Ya sabemos, 5 tópicos vemos en la escuela: ubicación, relieve, clima, flora, fauna.
¿no? Y problemas ambientales también si es que quieren hacerlo, pero sobre todo esos 5 tópicos que son los que más vemos en la escuela: ubicación, clima, relieve, flora y fauna, ¿no? Sus animalitos, sus plantitas de ese país, cómo es el clima en ese país, cómo es el relieve, dónde está ubicado, quiénes son sus vecinos. Ustedes me van a tener que investigar, porque eso también, como les digo, tenemos que ver en la escuela. Investigación. Si no encuentran algo, profesor, por favor, ayúdenme con tal país. Yo les busco, les saco fotocopia, ¿no? Les escaneo información de países que tenga y se las envío. Bien. Regresamos a los temas que vamos viendo en geografía. Estamos viendo cuencas. Les voy avisando cómo es la tarea. Ya saben, nosotros en geografía nos las pasamos viendo mapas. Entonces les he dejado, la primera tarea es sobre el mapa de las cuencas, ¿no? Vamos a ver 3 cuencas: la cuenca del Pacífico, la cuenca del Titicaca y la cuenca del Amazonas, la cuenca del Atlántico. Entonces, que es donde van a desembocar todas las... todo el sistema hídrico. Ahora vamos a ver, voy a explicar qué es una cuenca. Una cuenca no es un río. Una cuenca es una superficie de territorio, ¿no? Que está con un complejo hídrico, ¿no? Con un complejo de aguas, lagunas, ríos, de hielo, pero es una superficie territorial. Eso es una cuenca. Entonces vamos a manejar 3 cuencas. Entonces, ¿dónde termina? La cuenca, la de la costa, todas van a terminar en el Océano Pacífico. La de la Sierra Sur van a terminar en el lago Titicaca. Y todo el resto del Perú va a terminar en el Amazonas, en el Océano Atlántico. Entonces son esas las 3 cuencas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver qué es cuenca, cuáles son sus partes, ¿no? Y esa es la clase del día de hoy. Les voy adelantando. Me tienen que hacer 2 cosas, como les decía: 3 cuencas, definir las 3 cuencas, dónde está, en qué departamento va a ubicarse cada una de esas cuencas. Y la segunda parte de la tarea, de ese mismo mapita, es sacar conclusiones. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más pequeña? Las conclusiones que ustedes vean. Todas las de la costa van a estar en tal cuenca, las de la sierra, las de la selva, todas van a estar en tal cuenca. Saquen conclusiones. Eso es lo que quiero para la tarea. Ustedes saben que yo reviso, así que no me estén haciendo trampa, ¿no? No vale hacer trampa. Ustedes no son tramposos, por suerte. Los de secundaria sí, ellos son terribles. Bien, vamos a empezar la clase del día de hoy. Es la clase de las cuencas. La cuenca. La cuenca es un área natural, una superficie territorial drenada por un sistema hídrico. Es decir, lo que les decía, ¿no? Por una corriente de agua. Puede ser muy grande y ocupar varios miles de kilómetros, o puede abarcar unas cuantas hectáreas, ¿no? La cuenca es una superficie territorial, como nos dice el texto, drenada por un sistema hídrico. ¿Qué es un sistema? Es conjunto de elementos unidos entre sí. Hídrico tiene que ver con agua. Entonces es un conjunto de elementos de agua, ¿no? Que pueden ser ríos, que pueden ser de hielo, que pueden ser lagos, que pueden ser lagunas. Entonces la cuenca es todo lo que va a fluir hacia el lugar donde va a desembocar. Entonces toda la superficie territorial es una extensión de superficie territorial, ¿no? Que tiene como elementos, que tiene un conjunto de elementos dentro de un sistema hídrico. Ese es el concepto de cuenca. Cuenca no es la cuenca de un río, ¿no? Entonces es todo lo que los afluentes del río, es dónde se va a originar el río, dónde va a terminar el delta, todo lo que está alrededor del agua, ¿no? Pero dentro de una superficie territorial. Eso es la definición de cuenca. Los elementos de una cuenca son, vamos a tener 3 elementos que van a ser partes de una cuenca. El primer elemento es la línea divisoria de aguas. ¿Qué es la línea divisoria de aguas? Es el límite que separa una cuenca de otra, ¿no? Hay cuencas, ¿no?, que pueden estar muy cerquitas. Por ejemplo, la del lago Titicaca y la del río Amazonas. Están una junto a la otra, ¿no? En cambio, la del Pacífico están separadas por todo la cordillera de los Andes, ¿no? Definido por accidentes geográficos.
Entonces, en la línea divisoria de aguas separada, que separa una cuenca de otras, definido por un accidente geográfico. Por ejemplo, la unión de los puntos más altos de las montañas, donde nacen los ríos y se forman parte de una cuenca. La mayor parte de los ríos van a nacer ¿de dónde? Desde hielos, ¿no? Entonces, todos sabemos que en el centro del Perú vamos a ubicar a la cordillera de los Andes. En la cúspide de la cordillera de los Andes vamos a encontrar nieves perpetuas. Nieves perpetuas, pero muchas se van, cuando va nevando, muchas durante el día que hay solcito, se van descongelando. Y ahí empiezan a hacer un río, ¿no? Desde pequeña gotita, mire, de pequeña es que nos enseña la vida, ¿no? La vida así nace. De pequeñas gotitas de agua o también de la lluvia, y de ahí se va alimentando, se alimenta de lluvia, se alimenta de afluentes, pero casi todas en este país van a empezar así, van a empezar de los deshielos, de las nieves perpetuas que están en la cordillera de los Andes. Después, la línea divisoria de aguas, ¿no? Este es lo que les decía, que definido por un límite geográfico. El segundo van a ver subcuencas. Son los grupos de quebradas y ríos secundarias cuyas aguas fluyen vertientes alimentando al río principal. Entonces hay un río principal y el río principal tiene como ramitas que lo van alimentando. Entonces hay un río que va a correr, discúlpeme que no tenga los elementos para poderlo enseñar acá, ¿no? Hay un río principal y en el camino van alimentando los otros ríos que van incorporándose a ese río principal, ¿no? Subcuencas. Grupo de quebradas y ríos secundarios. Tercero, vertientes. Son los terrenos inclinados que permiten, por la acción de la gravedad, que las quebradas y los ríos secundarios se transporten hacia un río principal. En el Perú se distinguen tres vertientes: Pacífico, Titicaca y Atlántico. Entonces, vertiente. Entonces, ¿por qué nos dice que por efecto de la gravedad? Por el efecto de la gravedad todo tiene que bajar. Entonces, si el agua está en un lugar alto, el agua va a empezar a llenarse y en un momento dado, si es que está muy alto, va a encontrar una cascada, por ejemplo, entonces va a caer. Entonces, eso es la vertiente, ¿no? Entonces, por ahí, por donde tiene que fluir hacia el nivel del mar, hacia abajo. El agua, si empieza, les acabo de decir, que empieza en estos lugares donde se encuentra la nieve perpetua, es decir, en la cúspide de una montaña, tiene que ir bajando poco a poco el agua. ¿Por qué baja? Porque la gravedad hace que todo baje, ¿no? Entonces, cuando ustedes tiran una pelota arriba, la pelota tiene que bajar. Igual el río, no han puesto agua estancada, no han jugado cuando estaban más chiquitos, entonces hacen un murito y empiezan a llenarlo con la manguera, y en un determinado momento, por más que cuando se empieza a llenar ese murito, el agua va a ir hacia abajo. Lo mismo sucede con un río, ¿no? Entonces el agua se va a llenar y va a encontrar el camino para ir hacia abajo. Así es como llegan todos los ríos hacia el mar, porque el mar se encuentra, es el lugar más bajo. Estos son los tres elementos que conforman una cuenca: la línea divisoria de agua, las subcuencas y las vertientes. A nivel de estos ríos existen también elementos que lo conforman. Igual, tres elementos, ¿no? Línea divisoria de agua, subcuencas y vertientes. Al mismo tiempo, a nivel del río hay tres elementos que lo conforman: el cauce, el curso y el caudal. ¿Qué es el cauce? Es la cavidad por la que discurre el agua, ¿no? El cauce, ¿no? Es por donde va a ir el agua. Entonces vuelvo a hacer el mismo ejemplo de cuando ustedes están en el parque y empiezan a llenar un lugar, ¿no? Entonces el cauce es por el lugar por donde va a transitar esa agua. A veces el agua no se rebalsa, sino que ustedes van haciendo un lugar por la que quieren que esa agua fluya. O cuando están en la playa, en el mar, no han hecho nunca una línea para que el agua entre a un pocito que ustedes han armado ahí. Ese lugar se va a llamar
cauce, ¿no? Porque es por el lugar por donde el agua fluye y después se llena toda esa cosita, hacen una laguna, ¿no? Y de ahí se tiran ustedes, o no lo han hecho. No, a la medida que lo han hecho, no han tenido infancia, no lo han hecho, todo lo hemos hecho, ¿no? Entonces, eso es el cauce, por el lugar por donde discurre el agua, es el cauce. Y después hay el curso, orientación del recorrido que sigue el río. Está dividido en tres partes. El curso alto, el agua circula a gran velocidad. El curso medio, confluye en otros ríos y a veces meandros. Y el curso bajo, el río lleva menos velocidad y su cauce es más ancho. Entonces, el curso es la orientación por donde sigue el río. Ustedes han hecho que doble, ¿no? Que mejor el agua vaya por acá. Entonces, ese lugar es el curso. Ustedes han hecho que el curso del río varíe. Si hacen que ese lugar, que el cauce siga otro caminito, están haciendo que el curso vaya por otro lugar. Mientras más alto esté, va a ir más rápido. Eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Más arriba, ¿por qué? Por la gravedad. El agua va a ir más rápido. Después, meandro es como esas pequeñas, la selva sobre todo se ve, que da vueltas y vueltas que parece una serpiente, ¿no? Eso van a ser los meandros, confluyen ríos y a veces meandros. Eso va a ser en el curso medio. En el curso medio el agua se va a meter por lugares porque hay muchísima agua, se va alimentando. Recuerden que tiene subcuencas, que son los ríos secundarios. Cada vez hay más ríos que van alimentando ese río, el río principal, ¿no? Entonces el curso va a tener tres partes. En la parte más alta el agua circula a gran velocidad, en la parte media se forman meandros y en la parte baja se ensancha para poder para que el agua termine supuestamente en el mar o en el lago en donde vaya a terminar. Tiene tres partes el curso y al mismo tiempo el caudal. ¿Qué es el caudal? Es la cantidad o el volumen del agua que el río contiene. El Perú posee 159 cuencas que son distintas a las vertientes. Tres vertientes, 159 cuencas hidrográficas por las que escurren más de 2 millones de metros cúbicos de agua. 2 millones de metros cúbicos, es un montón de agua. Perú es uno de los países con más agua, sobre todo por el lado del Amazonas, ¿no? Del lado de la costa es un desierto, pero del lado de la selva es una selva, entonces hay muchísima agua, hay dos diferenciaciones. Asimismo, cuenta con 12.201 lagunas en la sierra y más de 1.007 ríos. Miren la cantidad de lagunas, 12.201 lagunas y 1.007 ríos, un montón, ¿no? Entonces este país, siempre lo decimos, es un país que ha sido privilegiado por Diosito, porque tiene un montón de recursos naturales, aparte de tenernos a nosotros. Nosotros somos afortunados de vivir acá. Entonces, tres vertientes dijimos. ¿Cuántas cuencas tiene el Perú? 159 cuencas. Estas 159 cuencas y tres vertientes. La vertiente del Pacífico, la vertiente del Titicaca y la vertiente del Atlántico. La vertiente del Pacífico, que era una vertiente, terreno inclinado, que permite, por la acción de la gravedad y la quebrada y los ríos secundarios, que se transporten hasta un río principal. Eso es una vertiente, ¿no? Es una superficie territorial por donde circulan los ríos. Entonces tenemos todos los ríos que van a terminar en el Océano Pacífico, los que van a terminar en el lago Titicaca y los que van a terminar en el Océano Atlántico a través del Amazonas. Está conformada por 62 cuencas. ¿Cuántas teníamos? 159 del total. De las 159 cuencas en total que tiene este país, 62 se van a encontrar en el Pacífico, 13 en el lado del Titicaca y en el lado del Amazonas 84 cuencas. La mayoría se van a encontrar entonces del lado del Amazonas. 62 cuencas van a originarse en la cadena occidental. Ya hemos visto nosotros los Andes, el lado occidental, el lado oriental. El lado occidental mira hacia el Océano Pacífico, hacia la costa. El lado oriental mira hacia la selva, hacia el Brasil.
Entonces, todo lo que van a estar del lado occidental, lo que mira hacia la costa, lo vamos a llamar vertiente del Pacífico. ¿Cuántas cuencas hay? 62 de las 159. Van a presentar las siguientes características. Tres características. Surgen del deshielo de los glaciares, lo que les decía. ¿Dónde van a empezar? En los glaciares de estas nieves perpetuas que están en las cumbres de la cordillera. Y de fuentes naturales de agua como manantiales, puquios o lagunas. La mayoría de los ríos tiene su origen en las lagunas ubicadas en las tierras, en la sierra, perdón, ¿no? De la cordillera de los Andes empieza a bajar el agua, se forma una laguna y de ahí sigue un pequeño río. Entonces ahí van a empezar todas estas cuencas, todas desde el lado de la sierra, y van a fluir hacia el Océano Pacífico. Por eso se llama vertiente del Pacífico. Entonces la primera característica surgen del deshielo de los glaciares y las fuentes naturales de agua como los manantiales, puquios y lagunas tienen su origen en las lagunas ubicadas en la sierra. Segunda característica, son de curso corto. ¿Por qué? Porque la costa es de las tres regiones naturales la más angosta, la más corta de todas. Entonces su curso es cortito, no es como la selva que va por acá, por allá, por ahí, tiene que terminar hasta en Brasil, ¿no? Entonces toda la costa empiezan en la cordillera de los Andes y terminan en el Océano Pacífico, que es una porción de tierra muy reducida, es la región natural más pequeña de todas las que existen. Son de curso corto debido a su cercanía de la cordillera al Océano Pacífico. El sentido de los ríos es de este hacia oeste. Todas empiezan en la cordillera de los Andes, todas sin excepción, y terminan en el oeste, que es donde está el Océano Pacífico. Su caudal varía durante el año. En el verano aumenta y en el invierno en algunos ríos disminuye hacia casi secarse. Eso lo vamos a ver cuando veamos clima. En este país, en la sierra, ¿no? Por las condiciones climatográficas que tiene, por la cordillera de los Andes, en el verano llueve en el lado de la región Yunga. Entonces cuando llueve, estas se activan, ¿no? Se activan, todas las quebradas se llenan de agua y hay muchísima agua por estos ríos, ¿no? Entonces, pero en el invierno no llueve, entonces solamente hay muchísima agua durante los meses de verano, que es todos estos pequeños ríos que van a empezar en la cordillera de los Andes. Ya les dije por qué, ¿no? Por el sistema, por este clima que tenemos, solamente en el verano va a llevarse toda por la nube. Se recuerda, usted lo ha visto con la Miyakis. Empieza a subir la nube llega hasta la cordillera de los Andes y empieza a llover. Empieza a llover mucho en la época del verano en la región Yunga, en la sierra, en la margen occidental de la cordillera de los Andes. Como llueve mucho, las quebradas que están ahí se van a activar, se van a llenar de mucha agua, y eso va a hacer que el río tenga muchísima agua, pero durante el resto del año no llueve en este sector. Entonces los ríos solamente van a tener el agua del deshielo de estas nieves perpetuas, ¿no? Del mismo, solamente el deshielo de los ríos. En cambio, durante la época del verano va a aumentar porque va a llover mucho en la zona alta, en la zona Yunga, en la zona de la sierra. Es por eso es que hay esta diferencia. Diciembre, enero, febrero hasta marzo son los únicos meses en los cuales los ríos van a estar caudalosos. El resto del año, los otros 8 meses, los ríos están muy pequeños y en algunos lugares hasta no hay río, ¿no? Se secó todo. ¿Por qué? Porque llega muy poquita agua y la que va a terminar en el mar se va a evaporar, el suelo mismo la va a traer el agua, entonces no van a llegar hasta acá. Así funciona la vertiente del Pacífico. Esa es la primera, la que nos afecta a nosotros. Todos estos ríos que tenemos, los 52 ríos que tenemos en la costa, es decir, y 62 cuencas. Después tenemos la vertiente del Titicaca. Hemos visto la vertiente del Pacífico. Ahora vamos a ver la vertiente del Titicaca y nos queda la del Amazonas.
La vertiente del Titicaca está conformada por los ríos que desembocan en el lago Titicaca y comprenden 13 cuencas. Entonces, 62 cuencas en el Pacífico, lo vuelvo a repetir, 13 cuencas en el Titicaca. Todos esta vertiente tiene como punto final el lago Titicaca. Y el lago Titicaca, ¿dónde va a desembocar toda su agua? En Bolivia. Ya en Bolivia es por donde va a salir, se llama el río Desaguadero. Por ahí va a salir todo el agua que es excedente en el lago Titicaca. Está conformada por los 13 ríos, por los ríos que desembocan en el lago Titicaca y cuenta con 13 cuencas. Ocupa una superficie de 48.000 kilómetros cuadrados. Es de todas las vertientes la más pequeña. Fíjense en el mapita que les estoy enviando. Es casi todo lo de la región Puno. 48.000 kilómetros cuadrados, casi 49.000. Lo que representa el 3,8 del territorio nacional. 3,8 es la de todas las cuencas la más pequeña. Sus ríos tienen la siguiente característica. Nacen en la cadena oriental de los Andes del sur, ¿no? Occidental hemos dicho que van a terminar en el Océano Pacífico. En el lado oriental, pero del lado sur, del lado de Bolivia, ahí van a estar todas las cuencas es su característica, ¿no? Su característica es que van a ser en la cadena oriental, pero de los Andes sur, es decir, de la parte sur. Occidental, oriental, pero del lado sur, norte, sur, ¿no? Entonces, ahí es su primera característica, donde van a nacer. Segundo, su curso es corto, igual que el del Pacífico, ¿no? Su curso es corto porque van a nacer casi en Puno y van a terminar en el lago Titicaca. En cambio, la vertiente del Atlántico, su curso es larguísimo, ¿no? La tercera característica, muestra buen caudal todo el año, por lo que no son navegables. ¿Qué significa caudal? Recordemos que era el caudal, la cantidad o el volumen de agua que tiene un río. Eso es el caudal. Nos dice que muestra un buen caudal todo el año. Tiene mucha agua todo el año, pero no es navegable porque tiene muchísima agua y es peligroso. Recorren terrenos muy planos y suelen desbordarse en época de lluvia. Están en la meseta del Collao, ¿no? Esa es su característica, la meseta del Collao, que es una meseta, es un lugar plano pero alto. Está en la meseta del Collao, pero muchas veces se desborda porque tiene muchísima agua. Entonces también por eso no es muy navegable. Esas son las características de la vertiente del Titicaca. Y la vertiente del Atlántico son 3 vertientes: Pacífico, Titicaca y Atlántico. Hemos visto las características del Pacífico, las características del Titicaca y ahora vamos a ver las características de las vertientes del Atlántico. Está conformada por los ríos que desembocan en el Amazonas, ¿no? Pero en el Amazonas, para terminar, en el Océano Atlántico, por eso que se llama la vertiente del Atlántico. Todos van a confluir en el río Amazonas, pero el río Amazonas igual termina en el Océano Atlántico. Hemos visto también los océanos, chicos, no se vayan a olvidar de esas cosas. Entonces, por eso que se llama vertiente del Atlántico, porque vierten sus ríos en el Océano Atlántico, vierte sus ríos en el lago Titicaca, vierte sus ríos en el Océano Pacífico. Habíamos visto las vertientes: terreno inclinado que permite, por la acción de la gravedad, que las quebradas y los ríos secundarios se transporten hasta el río principal. Eso es una vertiente, ¿no? Estas son las vertientes que tenemos. A ver, en el río Amazonas comprende 84 cuencas. El Titicaca tenía 13 y el Pacífico tenía 62. ¿Cuál va a tener más? La del Atlántico, 84 cuencas. Vayan poniendo, porque todas esas son conclusiones. Así les digo, conclusiones, la que tiene más cuencas, ¿cuál va a ser? La del Atlántico. Van viendo. Si escuchan el video pueden responder fácilmente la tarea, chicos. Todo lo que yo pregunto lo estoy explicando. ¿Está bien?
ocupa la mayor parte del territorio peruano. Otra característica, ¿no? La que es más grande de todas ellas va a ser la vertiente del Atlántico. Tiene 84 cuencas, a diferencia de las 13 del Titicaca y de las 62 del Pacífico. Las características de estos ríos son: primero, se van a originar en los nevados, lagunas y glaciares andinos. Van a presentar un régimen regular. Mire, habíamos dicho la cordillera de los Andes, a oeste y este. Si las del Pacífico van a nacer en el oeste, entonces la del Atlántico, ¿en dónde van a nacer? ¿Quién dijo yo? Valentina, Aidan, Ayrton, Christopher. Muy bien. ¿Qué me van a decir? Oriente, ¿no? Todas van a nacer en el oriente. Van a nacer en el oriente. Se originan en los nevados, lagunas y glaciares andinos, esta vertiente oriental. Presentan un régimen regular, son caudalosos y de largo recorrido. Caudaloso, ¿qué significa caudal? La cantidad de agua que tiene ese río. Tiene muchísima agua y son de largo recorrido, son enormes. Constituyen la principal vía de comunicación de la macrorregión amazónica. ¿Qué significa la principal vía de comunicación? Por ejemplo, la principal vía de comunicación en la costa es la carretera panamericana. La principal vía de comunicación en toda la Amazonía va a ser los ríos. Los ríos de la vertiente del Atlántico. Por ahí sí van a navegar los barquitos, van a navegar, tienen nombres bien bonitos, no me acuerdo ahorita el nombre, por el sonido que hacen, inclusive Toro, tienen, averigüenlo, tienen, de repente tienen familias que son de la selva y ellos les van a decir, ¿no? Y el sonido que hacen es el nombre que reciben esas embarcaciones. La gente se comunica por el río porque no hay pista, no hay cómo hacer una pista allí, todo está llenecita de vegetación. Entonces la manera más apropiada para comunicarse a través de los ríos, y la gente siempre va a vivir a la orilla de un río, no vas a vivir en el medio, ¿no? de la vegetación, es posible, ahí viven los animalitos, tú tienes que vivir en el río donde está el agua, donde hay salida, ¿no? Entonces esas son las características de la vertiente del Atlántico. La cuenca es una superficie territorial drenada por un sistema hídrico corriente de agua. Eso es la definición de cuenca. La tarea, como ustedes ya saben, 2 tareas en geografía. La primera tarea es el reloj de preguntas. Hay un reloj de preguntas y respuestas que ustedes ya saben cómo responder y me lo han estado respondiendo bien. Y la segunda, análisis de mapas, que es algo que vamos a tener que ver todo el tiempo en geografía, analizar mapas. 2 tareas. La primera es sobre el reloj de preguntas. La segunda tarea es sobre las vertientes. Lo analizan, me sacan los departamentos en los cuales van a estar cada uno de las vertientes, y después me sacan conclusiones. Conclusiones, lo que acabo de decirle, mira, ya hemos visto varias conclusiones, la más grande, la más corta, la más ancha, ¿no? De acuerdo a sus características pueden sacarme conclusiones. Bien chicos, hasta acá la clase del día de hoy. Espero que se encuentren bien. Ya saben cuál es la tarea, ya saben qué es lo que tienen que ir investigando. Estoy pensando en ustedes y les mando un saludo muy afectuoso. Nos vemos. Chau.